Vemos el contexto mundial de aquella época. 1950, el comienzo de una nueva era. Cada década marca a toda la humanidad. La década de los 50 dio un giro total en el mundo, en la cultura y en la sociedad. Después de tener 12 ediciones en suspensión por la Segunda Guerra Mundial, vuelve el Mundial y es recordado por el maracanazo, el famoso maracanazo brindado por Uruguay sobre Brasil. También tenemos la aparición de la televisión a color en los Estados Unidos. Comienza la monarquía de la reina Isabel II, coronada a sus apenas 26 años de edad. Se descubre la estructura del ADN. Surge la primera tarjeta de crédito. Se inventa la vacuna contra el polio. Se publica la primera revista Playboy. Surge el maravilloso mundo de Disney. Nace McDonald's. Llega Hollywood y con él el gran esplendor del cine. ¿Qué estaba pasando específicamente en Estados Unidos en esa década? Bueno, para empezar, podemos analizar por los presidentes. En esa época estaba Harry Truman y Dwight Eisenhower. El primero de 1945 al 53 y el segundo del 53 al 61. Estados Unidos se vuelve ejemplo de país capitalista. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una formidable potencia militar e industrial. Se basó en tres pilares: la superioridad tecnológica y económica, el aumento de prestigio político y, claro, su potencia militar. Se creó la famosísima Sociedad de Consumo, la cual, en breves palabras, era aumentar la producción para así tener una mejora adquisitiva. En esa época también las tarjetas de crédito y las financieras eran algunas de las cosas encargadas de generar la necesidad de la compra y de hacer atractivos más los productos. El estilo de vida americano. Modelo de vida a imitar. Se produjeron importantes modificaciones en la sociedad y distribución territorial. El problema afrodescendiente. Había desigualdad social en esa época. La situación de la población negra era devastante. Ahora que ya tenemos el contexto histórico, tanto mundial como local, en el caso de Estados Unidos, veamos de qué se trata esto del rockabilly. Bien, pues el rockabilly es un género que nació de la mezcla de dos géneros también de música. El hillbilly, que fue creado por afroamericanos que eran esclavos, era más tipo country, y el rock and roll, que tuvo su apogeo unos años después, pero las raíces son unos años antes de los 50. El rockabilly nace primordialmente como un género de música, pero con el paso del tiempo se convierte en un estilo totalmente de vida. En ese entonces, como lo vimos en el contexto histórico, apenas estaba empezando el cine, entonces los jóvenes estaban como muy atraídos hacia eso. Y como Estados Unidos en ese entonces era potencia mundial, pues casi podían hacer lo que ellos quisieran, sin restricciones, sin nada, pero tenían el pequeño problema de la falta de identidad. Entonces buscaban ídolos los cuales pudieran seguir, un modelo que ellos pudieran pues ver para tener ese comportamiento. Y uno de ellos fue Elvis, que con su música revolucionó toda la industria, y a raíz de él, por sus movimientos desinhibidos, el movimiento de cadera, todo eso, pues se fueron cada vez más y más y más desinhibiendo todos, y empezó a crearse una tipo rebeldía entre los jóvenes, adoptando este estilo del rockabilly o del rock and roll. Aunque el rock and roll era un poco más fresa, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo quiero analizar esa parte del por qué los jóvenes adoptaron esa pose de ser rockabillys. Y viéndolo desde el contexto histórico, es bastante obvio de que querían estar en contra de el comunismo, querían manifestarse en contra del sistema, porque el sistema mundial en ese entonces era Estados Unidos.